Gracias por la visita, doctor Pedro Brayat Pocar, candidato a vicegobernador de la provincia. ¿Cómo anda, doctor? Bien, bien, ¿Cómo anda gracias. usted? Lo saludo, lo saludo. Un gustazo. ¿Se acostumbró ya a este saludo? Y sí, en realidad, sí. Hubo que acostumbrarse, Sí, no quedó otra. sí, ¿Y se extraña eso ahora en campaña? Vio que sí, por ahí se en lo extraña. poco presencial que hay. Se extraña mucho el acto con mucha presencia de gente, sobre todo cuando uno tiene que decir un discurso, porque no es lo mismo hablar delante de varios cientos de personas que lo están alentando y que hablar para con una entusiasmo. pantalla. No, que hablar para una pantalla y un grupo muy reducido. Es una cosa medio intermedia entre dar una clase y dar un discurso, ¿no? Cuesta. Yo me pongo del otro lado, ¿no? Sí. No del lado del candidato, sino del lado del vecino que recibe al candidato. Y yo decía, el vecino está acostumbrado que el candidato viene y te da la mano. Ese apretón de manos o ese abrazo. Bueno, eso fue es el que reemplazado. transmite Eso fue energía. reemplazado por el puño. sí. Depende de la energía del Ahora, puño. una cosa muy importante que yo he observado a medida que porque esto es todo nuevo. Es todo nuevo. El acto masivo es el mensaje del candidato, de los candidatos, candidatas, y nada más. Claro. En esta nueva modalidad hay otro tipo de diálogo, porque se da mucho más el contacto persona a persona, sobre todo de gente que acerca proyectos, iniciativas, ideas, y realmente eso es muy positivo. Esa es la parte positiva de todo esto. ¿Sabes que yo veo también de positivo? En esta campaña por lo menos no es tan agresiva. Veníamos acostumbrados a discursos con gente donde un candidato le tiraba al otro y era como que no escuchábamos propuestas. Y ahora es como que estamos escuchando más propuestas de una manera más sana, no hay tanta agresividad de los discursos. Sí, además yo creo que el contexto de la pandemia, que es una cuestión cuya dimensión todavía no evaluamos debidamente, eso se va a saber con el tiempo, crea necesariamente un clima de cierta convivencia. Yo escuchaba un tema muy importante, y es que usted está planteando una encuesta sobre la segunda dosis con otras marcas de vacuna. Bueno, yo he escuchado un informe de la ministra de Salud de Nación de que se estaba trabajando en conjunto el equipo científico del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, con el equipo científico del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Eso está muy bueno, eso habla bien de una convivencia política. Por supuesto, ¿no? Eso es elemental, es básico. Yo creo que ese tipo de cosas también se trasladan en alguna medida al clima electoral. Ajá. A mí me gustó Gustavo Valdés en el arranque de esta campaña, que hizo un parate, dijo, con la salud no nos metamos, no hagamos campaña ni con el hospital, ni es más, por allí alguien que maneja el tema político fue y puso un cartel en el hospital de campaña que lo hicieron sacar enseguida. Sí. Que es una decisión muy acertada porque la gente está muy sensible con esto de la pandemia. Por supuesto, a todos nos ha tocado perder a alguien caro a nuestros afectos en uno u otro sentido, o tener, qué sé yo, un hijo que está contagiado y uno está angustiado hasta ver qué pasa. Es decir, entonces todos sabemos que con esto es un tema que no se manosea, ¿no? Exacto. Yo quiero hablar un poquito del hombre, de Pedro Brayat. Yo pensaba, ayer cuando me dijeron que usted venía, digo, Pedro Brayat pasó por todos los cargos políticos, es un hombre de la política de muchos años. ¿Cuántos años está metido en la política? Y yo empecé a los 18 años en política. ¿Y actualmente tiene? 67. Mira, así que llevo mucho. Parece bajón. Ahora, yo estuve... Parece bajón. Después me va a dar el secretito del peinado. Para mí que pasa por ahí. No me tiño, no. Pasa por ahí el secreto. No critico al que lo hace, no, pero yo no. No, pero tiene tanto pelo que da... No, me cuido, trato de hacer vida sana, hago un poco de deporte, toda la vida lo hice. Lo hace bien. Toda la vida lo hice, entonces esas cosas creo que en alguna medida contribuyen, pero también, no sé, yo lo que digo es, no sé cuánto tiempo voy a vivir, lo que sí, trato de vivir bien los años que me tocan. Ajá. Y ha pasado, yo decía, por varias funciones. Yo no estuve en tantas funciones como por ahí, pero sí estuve en lugares importantes y en lugares de muy alta exposición. Exacto. Es decir, y que por lo tanto al estar en alta exposición también no está sujeto a la crítica. Ajá. Yo fui ministro de Salud y de Seguridad, dos áreas sensibles tremendas. y las hay. Sí. Sensibles y las hay. Por supuesto, todo eso, mi paso por el Ministerio de Salud me dejó enseñanzas que las aplico el día de hoy, por ejemplo, con este tema. Por ejemplo, yo voté la ley de vacunas, que fue una discusión muy grande que tuvimos en la oposición, algunos votaron en contra, yo voté a favor. ¿Por qué voté a favor? Y ojo, que era en un momento en que todavía las vacunas estaban en etapa de prueba.
no estaban todavía, que había más incógnitas que certezas, Claro. Inclusive por ahí algunos hablaban... No era muy claro el discurso de lo que nos iban a poner. Exactamente, pero yo dije el gobierno necesita los elementos legales en la mano, porque se sabía que ni bien las vacunas completaran su ciclo, iba a haber una compra masiva, una demanda masiva mundial de vacunas, y el gobierno tenía que tener todos los elementos en la mano. Y usted decidió ahí poner su voto de confianza. Por eso voté y fundamenté, me comprometí. ¿Y sirvió esa experiencia de haber sido ministro de Salud? Por supuesto, porque a mí me tocó lidiar con muchas urgencias, me tocó lidiar con un brote que gracias a Dios no llegó a ser epidemia de meningitis meningocócica acá en la provincia. Tuvimos que salir, ¿cuál era la ventaja? Era que había cura para esa enfermedad. Claro, me acuerdo de esa época, yo le hacía notas a usted en esa época. Sí. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Había cura, pero era un medicamento de origen francés, me acuerdo bien, y teníamos que salir a comprar. Y entonces uno tenía que tener todos los elementos. Y que no es fácil la negociación, porque la gente cree que vos llamás a Rusia, mandame la vacuna. No. La negociación Por ejemplo, los fabricantes de vacuna habían decidido venderle solamente a los estados nacionales, en principio. Después recién empezaron algunos procesos de comercialización con los estados subnacionales. Claro. El gobernador Valdés había dicho en una oportunidad, si existiera la posibilidad de comprar las vacunas, la provincia las va a comprar, pero no existe esa posibilidad. Claro, exactamente, ese fue el problema, ese es el problema. ¿Se arrepiente de algo? Yo siempre digo que de los errores políticos uno aprende. Por supuesto. Usted tiene una carrera larga donde ha tenido momentos muy buenos y ha tenido momentos malos también. Sí. Yo siempre digo que Pedro Brayar es de esos tipos que vive el hoy y mira hacia adelante, no le gusta mirar para atrás. Sí, efectivamente. Pero de esos errores que pudieron llamarse errores, ¿aprendió? Sin dudas, el que no aprende de sus errores es un necio, y yo trato de no serlo, sin duda. Le digo esto porque hoy en día las redes sociales cumplen un rol tremendo en nuestras vidas y a veces está mal también eso porque nos dejamos llevar por mucha información, a veces que no es cierta. Y por allí lo único que yo veo que se le cuestiona a Pedro Brayar fue lo que pasó en el 99. Sí. Es el único cuestionamiento que yo veo a Pedro Brayar. Sí. ¿Quedó en su pasado eso? ¿Hay algo que sin todavía duda, le haga sin ruido? Sin duda, del porque 99? En el 99 yo siempre digo, la historia va a juzgar cómo actuó cada uno. Yo me hago cargo de los errores que nosotros cometimos, que yo cometí. Esa es mi obligación. Entonces siempre digo... Está bien que digan nosotros, porque no era Pedro Brayar. Era un equipo obvio, éramos lógicamente un grupo, usted era como la cara visible. Claro. ¿No? Pero también errores míos. Entonces, ¿y por qué yo? Primero que naturalmente, gracias a Dios, no soy una persona rencorosa, porque además trato, supongo que a lo largo de mi vida, más de una vez haber ofendido a alguien. Y así como yo trato de perdonar cuando me siento ofendido, con o sin razón, deseo fervientemente que esa persona a la que yo pude haber ofendido también me perdone. Y ahora, ¿cómo pudo levantarse de eso? Porque fueron momentos duros, difíciles, momentos donde no era Pedro Brayar, era su familia también. La familia sufre mucho. Sí. Yo creo que un político tiene que tener una familia muy fuerte detrás, porque yo si tuviese un papá político y por ahí leo las barbaridades que le dicen, me dolería mucho. Bueno, ¿cómo formó a su familia políticamente también? Bueno, la verdad es que sí, fue muy duro, pero tuve la satisfacción de que mis dos hijos se involucraron desde el primer momento conmigo. El más grande tuvo una presencia importante en trabajo político, después un poco se apartó por decisión de él, pero el otro es muy activo, es concejal, no es porque sea mi hijo, pero un excelente concejal. Así que ellos vivieron la parte negativa de la política y lo mismo. Entendieron cómo es el juego, exacto, ¿no? Yo le llamo juego en el buen sentido. Meterse. Y con respecto a las redes sociales, yo creo que constituyen un elemento muy importante. El único problema es cuando se hace mal uso a través de los llamados trolls o de los que usan el anonimato. Entonces, en un anonimato dicen cualquier barbaridad a una persona que no tiene ocasión de defenderse o ni siquiera aclarar, porque está discutiendo con la imagen de un... Y en estos días de campaña es como que surgió todo de nuevo, todo esto. Sí, ¿no? Pero la verdad que yo más o menos hago algún seguimiento, en realidad tengo algunos amigos que miran un poco, no hay tanto. ¿Qué tal se lleva con la virtualidad? Que en esta pandemia le tuvimos que agarrar la mano todos, ¿no? Yo tengo 3 actividades que están totalmente de manera virtual. Las clases en la facultad hace 1 año y medio que nosotros damos clases virtualmente.
Este semestre vamos a empezar de manera presencial, pero por lo menos en la extensión áulica la estoy dando, que empiezo hoy, de manera virtual. El trabajo en el Congreso fue 90% virtual. Es más, el otro día estuve en Buenos Aires y tenía reuniones de comisión y tuve que sesionar desde mi despacho, porque todas las oficinas estaban cerradas, murió mucha gente en el Congreso. Sí. Entonces todo es virtual. Y la tercera actividad, bueno, esto que estamos haciendo de campaña que hablábamos recién. ¿Y cómo hace para manejar los tiempos? Digo, da clase, tiene que atender lo del Congreso, tiene que seguir la campaña, tiene que seguir los Valdés, que no es fácil. Sí, no es fácil. Y encima estar con la familia también. No y es sí, tan sencillo. Y bueno, sí, es una exigencia dura, pero uno está en lo que le gusta. Bien. Eso es cierto. ¿Cómo fue ese momento donde le hicieron la propuesta de acompañar en esta nueva etapa a Gustavo Valdés? La verdad que fue una satisfacción enorme, porque el gobernador Valdés es un hombre que, esto yo lo señalé hace rato, yo recibo del bloque del Senado no menos de 3 o 4 encuestas por semana, y entre esas estaba la encuesta que se realiza, creo que Clarín lo hace, de un ranking de gobernadores. Y yo sabía que desde hace más de 2 años Gustavo Valdés estaba entre los 3 mejor conceptuados de la Argentina, a veces primero, a veces segundo, a veces tercero, pero siempre... Y ahora estaba no por la pandemia. No. Porque muchos dicen el gran logro de Gustavo Valdés fue el hospital de campaña. No, él ya tenía esa imagen antes. Es más, yo creo que esa imagen que él tuvo le permitió que la gente acepte las medidas más duras que hubo que tomar y entienda que la iniciativa del hospital de campaña era la mejor alternativa posible. Entonces, aprovecho que está usted que sabe mucho de política. Pero termino, cuando me hace ese ofrecimiento, para mí fue un honor muy grande y trato de estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo se mide la imagen de un candidato? Eso tienen las empresas que se dedican a eso. Pero no me refería a eso. Usted, por ejemplo, va a ser, supongamos, electo ahora vicegobernador. ¿Cómo hace usted para que su imagen política se eleve en cuanto a gestión? ¿Cómo logró Gustavo Valdés estar posicionado? Yo creo que Gustavo lo logró con trabajo. Con trabajo, con presencia, con también su manera personal. Es decir, acá hubo una gestión que ordenó las finanzas y fue el condicionamiento básico para la paz social, que fue en la gestión de Ricardo Colombi. Exacto. Gustavo sigue con esa parte del ordenamiento, pero además le pone su impronta personal. ¿No es cierto? Que cada uno de nosotros tiene una modalidad distinta. Y yo creo que ese componente que él incorpora cayó muy bien en la sociedad y eso permitió que él pueda tomar todas las medidas con un alto nivel de consenso relacionada con la pandemia, porque no todas son medidas simpáticas. Exacto. Es decir, muchas de ellas son medidas muy antipáticas, pero hay que tomarlas. Entonces, eso es lo que puedo decir. Con respecto a mí, yo tengo una enorme satisfacción y es que todas las encuestas que testean mi imagen, con todos los años que tengo de política, tengo un nivel de rechazo muy bajo. Y bueno, yo siempre digo, con mis aciertos y errores, con la poca o mucha capacidad que pueda tener, de lo que sí nunca me aparté es de una conducta, y creo que fue básica para mí, superar algunas cuestiones, que es mi conducta totalmente acorde con la ética y la transparencia, que eso es lo que le dejo como herencia a mis hijos, ¿no? Bien. Como tú decías hace un ratito, ¿no? Pedro Breán mira el hoy, trabajando en el futuro. Dejó el pasado, dejó lo bueno del pasado. Lógico, como yo también pido que muchas veces que dejen lo que me toca a mí, ¿no? Bien. Y Pedro, ¿cómo es acompañarlo a Gustavo Valdés en el interior? Que no para, lo he visto en varios actos en el interior. Sí, él no para. ¿Qué recepción tienen de la gente del interior? Muy bien. Muy bien. Digo la gente del interior porque la gente del interior es diferente a la de la capital. Sí, tiene esa cosa que el del interior te lo dice de las cosas más de frente, te hace las consultas básicas, lo que la gente quiere. Aparte, en el interior, al tratarse de comunidades más pequeñas, todo el mundo se conoce. Exacto. Entonces, la opinión que uno puede extraer sabe que es la opinión mayoritaria de esa comunidad. Y la verdad es que la campaña con Gustavo es intensa, pero en alguna medida es como un paseo, sinceramente lo digo. Porque además he estado tantas veces en cada lugar que estar una vez más. Yo siempre dije, y le digo a la gente del partido, la única
por lo único que tenemos que luchar siempre en cuanto a nuestra presencia es que no nos digan, hay que ganarse el derecho, que no nos digan ahora aparecen. Claro. Y eso no le pueden decir a Valdés porque es un hombre que ha estado siempre, y trato de que tampoco me lo digan a mí. Es decir, yo, si bien mi función fue en Buenos Aires, yo alquilé desde el primer día una oficina en Corrientes, donde atiendo a la gente los días que estoy en Corrientes, y bueno, y todas las veces que he podido lo he acompañado al gobernador, ¿no? Pedro, ¿cómo tomó la decisión de Gustavo Canteros de participar momentáneamente en otra fuerza política, un vicegobernador que acompañó 8 años de gestión a Encuentro por Corrientes? Yo las decisiones personales de cada uno las tienen que explicar ellos, a mí no me cabe juzgarlas. Lo que sí digo, lo que usted acaba de señalar, él 8 años fue vicegobernador en este espacio político, y antes fue vicepresidente primero, porque los 4 años que yo fui vicegobernador, él fue presidente provisional del Senado. Del Senado. O sea que son 12 años donde él tuvo un gran protagonismo. Si en algún momento decide irse, no es porque no tuvo protagonismo. Aclaremos eso. La decisión es de él y claro, que es una decisión personal. Exacto. ¿Pero le hubiese gustado que él haya quedado dentro, que hubiese seguido? No, nosotros siempre trabajamos para que el espacio sea lo más amplio posible, y hoy se exhibe como uno de los grandes logros que esta alianza tiene 32 partidos políticos, de los cuales solamente una parte tiene presencia en las listas legislativas. ¿No es cierto? Y entonces el mérito también de los otros partidos que acompañan sin tener candidatos. Eso quiere decir que hay una vocación de pertenencia que nosotros tenemos la obligación de cuidar todos los días. ¿En qué aspectos va a trabajar de resultar electo? Y yo voy a trabajar 2 líneas fundamentales. Una es la armonización en cuanto a los proyectos. Es decir, el vicegobernador es el presidente nato del Senado y presidente de la Asamblea Legislativa. Al presidir el Senado no vota y no participa del debate. Exacto. Solamente vota en caso de empate. Sí. Ahora, ¿qué papel juega? En la trastienda es el gran articulador, es el gran, el que busca armonizar, no articular, el que busca armonizar. Busca acercar a las partes, busca... En mi primer mandato, por ejemplo, el gobernador entonces, Ricardo Colombia, había dado la directiva de que todos los ministros asistieran las veces que fueran invitados a la legislatura, al trabajo en comisiones, que es la esencia del proceso legislativo. Exacto. El proceso legislativo no es el día del debate, ese es debate y votación. Donde se desmenuza, se estudia y se profundiza un proyecto es en las comisiones. Y ahí en esa gestión los ministros, habíamos logrado, los ministros venían permanentemente, no tenían ningún problema sentarse, discutir, a veces se cambiaban los proyectos, se incorporaban cosas y las leyes salían. Yo voy a trabajar en ese aspecto, aunque también es cierto que esa tarea va a ser mucho más sencilla porque hoy ECO tiene mayoría en las 2 cámaras. Exacto. Pero bueno, hay que tratar de que las leyes, sobre todo algunas, apuntar al consenso unánime. Y la otra tarea en la que me voy a dedicar y que a mí me tocó mucho en la primera gestión es lo del Consejo para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social, que tiene rango constitucional, es un consejo integrado totalmente por representantes de la sociedad civil, salvo el presidente, que es el vicegobernador, una función ad honorem, que es el presidente nato por ley. ¿Qué función tiene eso? Bueno, ese consejo está organizado de modo tal que hay en 6 zonas de la provincia consejos regionales que se encargan de recepcionar las inquietudes, iniciativas, proyectos que tiene la sociedad civil, ¿no es cierto? Porque usted se reúne, por ejemplo, yo lo suelo hacer con empresarios o con comerciantes, y hay cosas que yo no soy comerciante, entonces hay cosas que no conozco. Él me tiene que decir, mire, trate de facilitarme la vida. La situación es esta, necesito esto. Exacto. O podríamos mejorar. Por ahí con pequeñas cosas se pueden mejorar, por ahí con cosas más importantes. Han pasado por aquí delegados de las regiones contándonos. Exacto. Y bueno, trabajo. Yo eso, después quien me sucedió en el cargo, no sé si le dio tanta importancia al tema, creo que no. Yo lo pienso dar una enorme importancia porque además
Ese es pacto correntino para la gobernabilidad que era tan importante. Y que está en la Constitución que está de la vigente, sí. Y que es tan importante, ¿no? Pero ha dado sus frutos además, también eso. Exactamente. Nosotros en aquel momento nos llevó casi 3 años organizar. Sí, me porque acuerdo. Hubo que entusiasmar. Me acuerdo que nos costaba entender qué era. O sea, por lo menos a mí me costaba entender qué es, a dónde Pero apuntan. Una vez que con se esto. puso en marcha... ahí nos dimos cuenta de lo importante que era. No, aparte la respuesta que tuvimos de la sociedad, llegamos a tener 400 instituciones asociadas, donde había sociedades rurales, asociaciones de productores, federaciones Yo sé que de otras provincias miraban con mucha envidia eso que se estaba haciendo yo aquí. le voy a contar un detalle. Hace pocos, hará cosa de 3 meses, me invitaron a dar una conferencia virtual en Buenos Aires con 2 conferencistas de muy alto nivel sobre este tema. Mire usted. Y yo narré cómo fue toda la experiencia correntina y fue sumamente ponderada. Entonces, voy a trabajar. ¿Por qué además? Porque el gobernador ha establecido una meta Corrientes 2030, es decir, una meta de crecimiento y desarrollo al 2030. Para llegar al 2030 hay que ir cumpliendo etapas, con metas a corto, mediano y largo plazo. Y además, cuando la sociedad ve que hay un gobierno que se establece metas y las va cumpliendo, eso despierta una expectativa. Nosotros tenemos que devolverle a gran parte de la sociedad correntina la confianza en nosotros mismos, en que hay oportunidades. Oportunidad es la palabra que más desvela, sobre todo para la gente joven, sobre todo para la gente Las joven. Oportunidades laborales que todos los jóvenes buscan, ¿no? Yo decía, esta pandemia permitió el crecimiento de los emprendedores. Sí. Y veíamos, antes que usted llegara, veíamos una nota del gobernador en un paraje que muchos desconocen, Desiderio Sosa. Un paraje que tal vez lo buscás en el mapa y no lo encontrás. Sí. Pero hasta ahí fue a entregar herramientas a emprendedores, que son tan importantes. Por supuesto que sí. Y que a veces les cuesta mucho comprar. Por supuesto que sí, porque el que está emprendiendo en algo y tiene que comprar un equipamiento, de golpe le dan una parte de ese equipamiento, le facilita enormemente las cosas. Es que estamos acostumbrados que siempre vemos que el gobierno le da a las empresas que tienen. Y si ese la tienen, y vemos que acá hay un gobierno que, el emprendedurismo que le está dando a gente que lo necesita. El emprendedurismo es una cuestión central porque es reconocer y encauzar el potencial. Históricamente, esta fue una gran provincia. El gobernador señalaba el otro día de que cuando la convención constituyente, Corrientes tenía tantos diputados como Córdoba, y creo que tenía uno más que Santa Fe. Entonces, en algún momento, y siempre señalo un libro que leí hace varios años y lo releo cada tanto, que se llama Los Mercaderes del Litoral, escrito por un historiador y economista, José Carlos Chiaramonte, que destaca que Corrientes fue una de las 4 provincias económicamente más fuertes de la Argentina. Nosotros teníamos desde 1821, 30 años antes de la Constitución Nacional, casi más de 30 años antes, un estatuto que establecía la renovación periódica de autoridades. Estamos cumpliendo 200 años de ese estatuto este año. Qué bárbaro. Teníamos ya renovación de autoridades sin reelección. Entonces, teníamos un sistema de rentas públicas ordenada, teníamos industria. Casi todas las embarcaciones de cabotaje se fabricaban en Qué bueno Corrientes. poder rever eso, que fue una etapa dorada además, ¿no? Tenemos que volver, y yo lo dije ayer, cuando tengamos el triunfo del 29 de agosto, que doy por descontado que lo vamos a tener, le vamos a decir al resto del país de Corrientes, estamos volviendo. Bien. Allí tiene su cámara, y yo quiero que le diga a la gente por qué deben acompañarlo el próximo 29 de agosto con el voto, por qué deben acompañar a Ecomás Vamos. En primer lugar, voy a hacer algo que hago siempre que tengo una cámara o un micrófono a mi alcance. Por favor, sigamos cuidándonos. Esto no está terminado. Es cierto que está avanzando mucho ahora el tema de la vacunación. Paso muy importante esto de ir solucionando lo de la segunda dosis, pero todavía en gran medida nuestra propia actividad, cuidarnos a nosotros mismos, es cuidar a las personas que más queremos, que más amamos. Entonces, por favor, no bajemos la guardia, esto todavía no terminó. Y después le digo a la gente, bueno, van a encontrar en mí un funcionario como ha sido siempre, que escucha, que sabe lo que cree, sabe lo que tiene que hacer, pero que de ninguna manera me encierro en mis conocimientos, sino que soy totalmente abierto a recepcionar las inquietudes que me planteen, porque de esa manera aprendo todos los días, más allá de lo que yo me capacite.
van a tener una persona que va a escuchar, que va a recibir, que va a atender, como lo he hecho siempre, Y además que siempre voy a ser fiel a lo que aprendí en mi casa y a lo que le dejo a mis hijos, que es estar trabajando siempre de acuerdo a la ética y a la transparencia. Agradezco muchísimo su visita, un abrazo grande a toda la gente del Partido Popular. No pudimos hablar del partido, no, porque no nos da el tiempo, pero la gente sigue en las redes sociales también toda la actividad que están haciendo. Pedro, un placer recibirte aquí. Gracias, muy amable. Y a seguir con esa campaña intensa y a cuidar la salud, que es lo más importante. Así es. Y otro día me vas a contar el secreto del peinado. No. Si hay algo que llama la atención de Pedro Brayar siempre, es que siempre está impecable. Siempre no, lo que pasa es que tengo demasiado remolino, entonces me tengo que peinar bien. Tiene que subir una foto a las redes sociales cuando recién se levanta. Queremos conocer a Pedro. No, va a ser, a Pedro despeinado. Va a ser medio no va a ser muy constructivo. Va a ser raro, ¿no? Va a ser raro. Gracias por la visita. Un placer tenerlo por aquí.